Buenas tardes a todas y todos los presentes. Vamos a comenzar con los Ateneos Abiertos de Infectología, denominados el Club del Estáfilo, organizado por este Colegio de Médicos de Santa Fe, primera circunscripción. Bueno, les comento, para interactuar con el disertante pueden hacer preguntas por el chat de la sala, o bien levantar la mano para solicitar audio y hacer la pregunta verbalmente. A diferencia de webinarios anteriores, en esta oportunidad las respuestas no van a ser al final, sino que la idea es establecer una interacción más dinámica y en cualquier momento pueden levantar la mano o hacer la pregunta y bueno, el disertante con mucho gusto la va a responder. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Alejandra Besone, integrante del SEM, la Comisión de Educación Médica de Posgrado de este colegio, que va a hacer la introducción al curso. Buenas tardes, doctora Besone, ¿me escucha? Tiene la palabra. Y buenas tardes, ¿ustedes me escuchan? ¿Me ven? Sí, perfecto, doctora. Bueno, ya hiciste una re buena introducción, Guido. Bueno, yo soy la doctora Besone, hoy me incorporo por primera vez a este Club del Estáfilo, que es un Ateneo abierto de infectología, donde va a estar el doctor Abel Gómez, que es infectólogo del Hospital Cuyem. Bueno, como bien explicó Guido, va a ser más interactivo, así que el que necesite levantar la mano y preguntar, lo va haciendo mientras tanto el disertante va hablando. Así que bueno, doctor, buenas tardes, bienvenido, un placer presentarlo. Buenas noches a todos, gracias Alejandra. Bueno, bienvenidos a la edición 2021 del Club del Estáfilo, que para los que participaron años anteriores ya saben que son ateneos de infectología, son ateneos abiertos de infectología y que se llevan a cabo todos los terceros jueves de cada mes a las 18 horas. Así que están todos invitados, tantos médicos de la especialidad como médicos de especialidades afines, así como estudiantes de los últimos años o del PFO que pueden participar, ¿sí? Básicamente, para los que no saben de qué se trata el Club del Estáfilo, recordarles que la idea primigenia es hacer ateneos cuya idea esencial, cuya idea central sea la de poder pensar y poder aprender la patología infectológica a través de casos clínicos, ¿sí? Y esto tiene que ver con que, lo hemos mencionado otros años, pero esto tiene que ver con que uno está bastante convencido de que el conocimiento tiene básicamente dos caras, digamos. Tiene una cara cualitativa y una cara cuantitativa, ¿sí? La cara cuantitativa es básicamente la que hacemos en la formación de pregrado, que es intentar llenar el cerebro como si fuera una alcancía con la mayor cantidad de información posible, y que esto después nos sea útil en un futuro para poder pensar nuestros pacientes y poder hacer las cosas adecuadamente. Pero ahí viene, digamos, la segunda cara del conocimiento, que es la cara cualitativa, ¿sí? Que es el saber poder echar mano al conocimiento que uno tiene en la circunstancia determinada cuando uno se enfrenta a un paciente, ¿sí? Y esto, digamos, viene de la mano de la idea de que pensar es poner juntas en el cerebro ideas que tenemos y que en apariencia están inconexas, ¿sí? Esto tiene que ver con que la medicina en algún punto es un arte, tiene un lado de creatividad, tiene un lado de pensamiento lateral, y quién no ha recordado que la mayoría de los diagnósticos que uno no hace no es porque uno no lo conozca, sino simplemente porque no le viene a la mente en el conocimiento adecuado en el momento adecuado, ¿sí? Siempre mencionamos también que un ejemplo típico de pensamiento lateral es conocer que la rueda ya fue inventada probablemente 3.000, 4.000 años antes de Cristo, se cree que fue en Egipto, ¿sí? Y también hace varios siglos que tenemos valijas para transportar nuestras pertenencias cuando viajamos. Pero solo hace pocos años
a alguien se le ocurrió poner juntas en la cabeza estas dos ideas y traernos lo que hoy día tenemos. Cualquier valija tiene rueditas y hace que sea mucho más fácil poder cargar con una valija. Bueno, esto en medicina es muy común, ¿sí? Uno tiene el conocimiento de la rueda, uno tiene la valija en la cabeza, pero hay que poder poner estos dos conocimientos juntitos, ¿sí? También mencionamos siempre, que me parece una analogía pertinente, que Borges siempre decía que la inteligencia era como una biblioteca, que el cerebro era como una biblioteca donde uno tenía millones de estantes y millones de libros, donde los libros eran el conocimiento que uno incorporaba, pero que la persona inteligente no era aquella la que tenía mucha cantidad de libros o mucha cantidad de estantes, sino la que tenía un buen bibliotecario. Esto es dar por entendido que es mucho más importante la capacidad para acceder al conocimiento que uno tiene y darle un valor agregado, que tener el conocimiento en sí mismo. Entonces, de ahí viene que la idea principal de estos ateneos sea que contar casos clínicos para pensarlos y ver los diagnósticos y hacer el ejercicio intelectual de razonar los casos clínicos, sea la mejor forma de entrenar, digamos, este lado cualitativo del conocimiento. Así que bueno, por otra parte, si bien esta es la idea principal, la de hacer una suerte de espacio para el aprendizaje de la infectología a través de los casos clínicos, también quisiéramos proporcionar este espacio a través del Colegio de Médicos para que sea un lugar de consulta para médicos que estén en diferentes lugares de la provincia, que no cuenten con el acceso rápido a una consulta con infectología, entonces que puedan tener un lugar donde puedan hacer alguna consulta sobre algún paciente relativamente complejo y que sea de la patología infectológica. Por supuesto, también ser un medio adicional de alertas epidemiológicas, cuando hay alguna alerta epidemiológica, ser un medio más de difusión de esta alerta. Lo hemos hecho en otras oportunidades, por ejemplo, mencionamos en su momento cuando hubo un brote de triquinosis, hemos mencionado en su momento cuando hubo un brote de micobacterias atípicas que contaminaban tatuajes, y hoy día van a ver que nos va a tocar otra alerta epidemiológica. Por supuesto, estrechar lazos entre profesionales de distintas especialidades, que uno pueda nutrirse bidireccionalmente del conocimiento de las diferentes especialidades, y cada tanto algún dato de color, algún dato histórico, algún dato de ética, hoy más que nunca importante, tener en cuenta alguna lateralidad del conocimiento infectológico puro y poder comentarlo y charlarlo con ustedes. Así que sin más gregre, entonces recordar que esta cosa del pensamiento lateral en la medicina, a quien no le ha pasado recibirse, tener muchos conocimientos en la cabeza y no saber para dónde rumbear con un paciente. Así que espero que este entrenamiento sirva para que no nos pase lo que le pasó a esta pobre mujer, que desesperada porque no encuentra a su perro, cuelga cartelitos por todos lados y no se da cuenta que se sentó arriba del perro y lo aplastó. Muy bien. Vamos con el primer caso clínico, que tiene que ver con el segundo que vamos a contar, y que es un caso que contamos hace 2 años, que es una chica que era estudiante de medicina, que estaba en el PFO y que había viajado a México a hacer una pasantía, ¿sí? Ella tenía 24 años, no tenía ningún antecedente patológico y había viajado por 6 meses a México, y en su PFO había hecho tareas rurales, había estado en lugares como Chiapas, en lugares bastante carenciados de México, y por tanto sin condiciones de salubridad adecuados. Entonces, ella el 30/5 de hace 2 años, del 2019, había tenido un cuadro agudo de astenia, de adinamia, de registros subfebriles y algo de cefalea, ¿no? Evolucionó con registros febriles, sin pirogenemia clínica, negaba mialgias, negaba diarrea, tos, lesiones cutáneo-mucosas u otras manifestaciones localizadoras, y bueno, regresó una semana después a la Argentina, y por continuar con registros febriles diarios, decidió hacer una consulta. Al examen físico, cuando le evaluamos
no tenía alteraciones significativas, no tenía adenopatías, no tenía hepatosplenomegalia, y no tenía ningún foco localizador. ¿Sí? Una ecografía completamente normal, una radiografía de tórax completamente normal, y este era su laboratorio, que parece un laboratorio de una infección viral, con 6.300 blancos, con neutrófilos normales, no tiene eosinófilos altos, un dato que uno siempre mira en fiebre del viajero, porque muchas enfermedades tropicales tienen hipereosinofilia. Tenía una plaquetopenia leve, una eritro bajita, y dos datos importantes en el laboratorio: tiene una LDH elevada de 1048 y transaminasas por 3 por 4 elevadas. ¿Sí? Y para sumar un dato que a lo mejor ayude a pensar el diagnóstico, esta fue la curva febril de ella una vez que hicimos el diagnóstico y que instauramos el tratamiento, para ver simplemente que fue una enfermedad que desde que le colocamos el tratamiento el 10 del 6 pasó 1, 2, 3, casi 4 días hasta que tuvo una defervescencia completa de la fiebre, cosa que suele ocurrir en algunas enfermedades infecciosas, como por ejemplo la endocarditis, que uno no asume que con el tratamiento adecuado la efervescencia de la fiebre va a ser inmediata, ni mucho menos. En general los pacientes tienen 4, 5, 6 días de registros subfebriles persistentes hasta que finalmente uno entra en análisis de la curva térmica. Así que para pensar este paciente, un procedimiento diagnóstico fue realizado. No sé si a alguno se le ocurre algo, si alguno quiere comentar, si quiere escribir algo en el chat, lo que les parezca. ¿Alguna pregunta, algún otro dato que quieran conocer de la paciente? Darío, no sé si yo estoy viendo bien el chat, ¿no? Lo último que dice en el chat es el mensaje que vos pusiste, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo último que hay por el momento en el chat. Bueno, los invito a que participen, que comenten por el chat o bien levanten la mano los asistentes. Pero bueno, por el momento no han colocado nada. Ahí el doctor Arturo Serrano. ¿Usted ve el chat ahora? ¿Lo ve eso? Hay un Sí. nuevo mensaje. Uh-huh. Dice, si comió comidas Sí. en la calle para pensar en Uh-huh. intoxicación alimentaria. Pregunta. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, sí, es un dato muy, muy acertado. En medicina del viajero ustedes saben que la causa número 1 de enfermedad infecciosa de la medicina del viajero es la diarrea, ¿sí? Y la diarrea casi siempre son diarreas o por toxinfecciones alimentarias o por enterobacterias, como Salmonella, como Shigella, como Campylobacter. Y la principal causa de enfermedad infecciosa en medicina del viajero, que uno la piensa, especialmente según el tipo de viaje que uno haga, ¿sí? Hay gente que hace algún turismo con cierto nivel económico y se mueve por cierto circuito entre hoteles y restaurantes, etcétera, etcétera, y hay gente que hacen o van a misionar, o hacen turismo aventura, o van con pocos recursos económicos, o hacen trabajo social, como en este caso, y obviamente se exponen a la posibilidad de ingerir comidas que no tengan asegurada, digamos, la salubridad adecuada, o tomar agua que no sean en condiciones de potabilidad adecuada. Por eso que una de las recomendaciones de medicina al viajero casi siempre es tomar agua segura y comida segura. En general se recomienda no ingerir comida de las ferias populares, tomar agua que venga embotellada, o llevar pastillas potabilizadoras, entonces colocar una pastilla potabilizadora al agua que uno va a ingerir, ¿sí? Hay cólera en muchos países, así que esa es una posibilidad. De todos modos, esta paciente no había tenido manifestaciones gastrointestinales, no tenía dolor a la palpación abdominal, no había tenido náuseas, no había tenido vómitos, no había tenido deposiciones diarreicas, ¿sí? Así que por ese lado
no teníamos nada. Por supuesto, le tomamos hemocultivos, coprocultivos, coproparasitológicos, y fueron negativos los copros. Tiene un par de intervenciones de la doctora Alejandra Besone que le hace una pregunta si tomaba medicación crónica, si tomaba medicación, si era crónica o sintomática. También consulta sobre los antecedentes personales. Bueno, antecedentes personales, no tenía ningún antecedente patológico, ¿sí? Y no tomaba ninguna medicación crónica. Y un dato a destacar es que cuando uno viaja a un área que es endémica para algunas enfermedades tropicales, como por ejemplo paludismo, en general se ofrece profilaxis para paludismo. Ella no había recibido, y eso puede ser adecuado, porque en general las profilaxis para paludismo se dan cuando uno hace un viaje relativamente corto. Algunos ponen 2 meses algunos autores ponen 2 meses como punto de corte, otros 3, pero en general si uno va por trabajo y va a estar por meses, años en otra localidad, en general ya se cree que el riesgo-beneficio es menor, entonces en general no se toma profilaxis en forma continua, sino simplemente se dan pautas de alarma y consultar. Así que bueno, ella no tenía nada. Bueno, les adelanto un poquito cuál fue el procedimiento diagnóstico, y el procedimiento diagnóstico fue que los hemocultivos que le tomamos, ¿sí? Los cultivos crecieron positivos en 2 de 2 para Salmonella typhi, ¿sí? Así que el diagnóstico es una fiebre tifoidea, ¿sí? Que es una de las enfermedades frecuentes en la medicina del viajero. Ya mencionamos la diarrea y la toxinfección alimentaria como la número 1, y entre el paludismo y la fiebre tifoidea podemos decir que son las que le siguen, lo que más frecuentemente vemos, ¿sí? Y este caso me parece importante porque, bueno, no es el momento justo donde uno ve muchas personas que viajan, pero ustedes saben que en el mundo cada vez hay más y más viajes, la gente cada vez viaja más, y cada vez viaja más a países donde las condiciones de salubridad no son las adecuadas. Mucha gente viaja a África, mucha gente viaja al sudeste asiático, que ahora tienen playas fabulosas, entonces mucha gente va al sudeste asiático y tienen tasas muy elevadas de fiebre tifoidea, de paludismo, así que son enfermedades que siempre hay que recordar. Y un poco, ahora con Darío y con Guido estamos organizando que los ateneos de años anteriores, que los podamos poner en la página, cosa que uno eventualmente puede ir comparando con otros casos clínicos. En su momento, cuando contamos este caso clínico, lo comparamos con un paciente que tenía una salmonela, que era de la ciudad de Santa Fe, pero que era inmunocomprometido y tenía una bacteriemia por salmonela entérica, por alguna de las salmonelas entéricas. En este caso había sido una enterititis, ¿no? Entonces tenían este grafiquito de comparación, donde es muy común que en la comunidad médica uno diga el paciente tiene una salmonelosis. Y es muy importante saber que las salmonelas son 2 grandes grupos. Por una parte, la salmonela typhi y la salmonela paratyphi, que da este cuadro que vimos de esta chica de fiebre tifoidea, que no es más que un cuadro de fiebre prolongada, a veces con manchitas en el abdomen, a veces con una diarrea autolimitada y luego constipación, pero básicamente fiebre prolongada, y un laboratorio que simula ser de una infección viral, ¿sí? Los glóbulos blancos suelen estar normales o bajos, la fórmula suele estar conservada, y es muy común tener un toque de transaminasa y es muy común tener LDH elevada. Así que uno debería pensar en fiebre tifoidea, en aquellas personas que vuelven de un viaje de áreas endémicas donde hay fiebre tifoidea, que presentan fiebre prolongada sin foco, y que tienen este laboratorio con transaminasas, leucopenia, buen estado general y LDH elevada. Y fíjense que es bien distinto las otras salmonelas que ocurren en todo el mundo, ¿sí? Y estas otras salmonelas son en realidad bacterias oportunistas, ¿sí? Hacen bacteriemias, hacen abscesos, hacen endarteritis en pacientes que tienen alteración de la inmunidad celular. Y es muy importante, si ustedes miran acá en el reservorio, dice Salmonelas typhi, el reservorio es humano, mientras que las salmonelas entéricas son animales de la granja o alimentos derivados de animales de la granja. Por ejemplo, los huevos, por ejemplo, los embutidos, por ejemplo, el pollo.
los fiambres, etcétera, etcétera. Entonces, todas las otras salmonelas no TIFI son enfermedades zoonóticas, son enfermedades transmitidas por animales o por productos derivados de animales, como si fuera una brucelosis, ¿sí? Mientras que la salmonela TIFI no es una enfermedad zoonótica, es una enfermedad transmitida del hombre al hombre, ¿sí? A veces por contaminación de los alimentos, pero tiene que haber un hombre que esté colonizando la salmonela TIFI en el intestino y que pueda contaminar esos alimentos, ¿eh? Por eso, en Argentina no tenemos salmonela TIFI autóctona, porque no somos países donde los seres humanos tengan como reservorio la salmonela TIFI. En cambio, uno va al resto de Latinoamérica, por ejemplo, a Brasil, a Perú, a Bolivia, a Centroamérica, uno va al sudeste asiático, uno va al África, y ahí hay fiebre tifoidea. Entonces, lo menciono esto porque es una enfermedad que uno no está tan acostumbrado a ver, pero hay que tenerla muy presente en gente que viaja y vuelve, ¿eh? Y bueno, el diagnóstico de la fiebre tifoidea, que históricamente se hacía con la reacción de Vidal, hoy se sabe que tiene muchos falsos positivos y negativos, y la mejor muestra es el médulo cultivo, pero uno siempre empieza por los hemocultivos, que tienen un buen rendimiento, ¿eh? Si son frascos automatizados y uno saca un buen volumen de sangre, el rédito es de 60-80%, ¿sí? Y les puse acá, fíjense que esto es muy típico de la fiebre tifoidea, que cuando uno hace el diagnóstico y empieza el tratamiento antibiótico, en ella le habíamos dado una quinolona, no hay que desesperarse y es muy típico que la defervescencia de la fiebre es lenta, ¿eh? Tanto que uno incluso debería desconfiar del diagnóstico de fiebre tifoidea si uno a un paciente le da un antibiótico y la fiebre resuelve en 24 o 48 horas, ¿sí? Así que Doctor, ahí bueno, tengo este una es consulta. sí, Eh, dígame. Del doctor A ver. Arturo Serrano. Dice, en el siglo pasado, me Ujú, delato como viejo, ujú. cuando hice la conscripción nos hacían la vacuna Tardite. Sí, Eh, de tétanos, difteria, tifus y paratifus. ¿Eso sigue sí, vigente? Porque no lo vi más. sí, es así. Claro, en alguna época, en la colimba daban la famosa vacuna que era contra unas cuantas enfermedades. Y entre ellas estaba la de la fiebre tifoidea. Hoy día existe la de la fiebre tifoidea, y existen dos, una que es intramuscular y una que es vía oral. La vía oral es a bacterias atenuadas y la intramuscular es a bacterias eh, muertas, ¿sí? La más común es la Tifin-B. Y se usa, y hoy día la principal indicación es justamente en la consulta de previaje de medicina del viajero, indicar la vacuna de fiebre tifoidea a las personas que van a viajar a áreas endémicas, ¿eh? Y la vacuna previene contra fiebre tifoidea, pero no previene contra las salmonelas entéricas, ¿eh? De vuelta, son dos grupos de enfermedades distintas, ¿eh? Entonces, uno acá autóctonamente no se agarra fiebre tifoidea, pero puede adquirirla en el extranjero, y hay vacuna para prevenirla, ¿sí? Mientras que todas las otras salmonelas entéricas no hay vacuna, ¿sí? Así que la vacuna de la fiebre tifoidea existe. Bueno, Sí, y la doctora Besone dice, creo que solo Estados Unidos tiene vacuna hoy. acá hay, la Tifin-B para fiebre tifoidea. Sí, sí, acá hay. Incluso dejó de venir, había una que era muy buena para cuando uno viajaba, estaba prácticamente diseñada para la medicina del viajero, que combinaba hepatitis A con fiebre tifoidea. Esa no está más ahora en el mercado, acá en Argentina existe, pero en Argentina no, ¿no? Así que bueno, Tifin B, B corta I. Así es la vacuna, es el nombre comercial de la vacuna. Bueno, avanzamos a otro caso clínico. Entonces, bueno, les decía que si ustedes quieren, en ese Ateneo que hicimos hace un par de años, habíamos hecho el caso de esta chica y habíamos hecho un paciente diabético que había tenido un absceso de psoas por salmonella notifi, para que uno pueda tener los extremos polares de las dos presentaciones clínicas de estas dos enfermedades que, si bien son producidas por especies de salmonella, al cambiar la especie de salmonella cambia completamente el cuadro clínico. La clínica es diferente, la epidemiología es diferente, una es zoonótica y otra no es zoonótica, el modo de transmisión es diferente, así que prácticamente son enfermedades completamente distintas
aunque comparten el nombre. De ahí la insistencia de que no es lo mismo una que otra cosa, porque en la comunidad médica es muy común ya el paciente tiene una salmonelosis. Se usan indistintamente salmonelosis, bacteriemia por salmonela, fiebre tifoidea, etcétera, etcétera, y son enfermedades distintas. Las salmonelas tifi dan fiebre tifoidea y las salmonelas entéricas, que son un montón, todas las no tifi, dan bacteriemia, dan endarteritis, dan pseudoneurismas, dan artritis, osteomielitis y dan siempre infecciones en inmunocomprometidos. Recuerden, por ejemplo, que en el HIV tener bacteriemia por salmonela no tifi es sinónimo de enfermedad marcadora. Es una de las enfermedades, es una de las entidades que se consideran marcadoras de SIDA. ¿Sí? Por supuesto vemos salmonela, bueno, ahora tengo internado a una paciente en la clínica de nefro, tiene un síndrome nefrótico, que recibía corticoides en forma crónica, vino por fiebre, hemocultivo, salmonela no tifi. Así que, bueno, es una cosa común. Bueno, avanzamos. Entonces simplemente para recordar que habría que pensar en fiebre tifoidea, en pacientes que tienen fiebre prolongada, sin síntomas focalizadores, y en especial si el laboratorio es viral símil. Fíjense que el laboratorio parece de una mononucleosis, digamos. Bueno, y encadenado con esta paciente, por eso nos tomamos el atrevimiento de repetir un caso que ya habíamos charlado, para poder compararlos. Les traje otro paciente que vimos ahora hace un mes y algo. Es un paciente masculino de 39 años, que no tiene tampoco ningún antecedente patológico, y que viajó como misionero, por es de una religión que fueron a misionar. Estuvo 6 meses en Costa de Marfil. Fíjense que acá le pongo en el mapa, Costa de Marfil, están las zonas más pobres del África. Por ahí está Liberia, donde es prácticamente en el área, en el cuerno del África, que fue el área donde hubo el brote de ébola. Ahí está Liberia, todos esos países. Y acá en rojo está Costa de Marfil. Así que condiciones muy malas de salubridad. ¿Sí? Y mientras estuvo ahí, él y la esposa, cada uno tuvieron 3, 4 episodios de paludismo. Y allá medio que es que si uno tiene fiebre, te dan tratamiento para paludismo. Si se te va la fiebre, se te va, y si no, te empiezan a estudiar. Es muy común el paludismo ya. Y este paciente, en realidad, mientras estuvo en África, tuvo episodios de fiebre, se le interpretó como paludismo, se los confirmaron como paludismo, tenían tiritas reactivas para test rápido, tenían inmunocromatografías. Eso se hace mucho para el tercer mundo. Muchas ONG compran lateral flow, que son símil EVA test, para diagnóstico de paludismo. Con solo poner una gotita no hace falta tener ningún expertise, simplemente con poner una gotita, si aparece la rayita, es paludismo. ¿Sí? Si aparece una, es paludismo, y si aparecen 2, es paludismo por falciparum. Bueno, le hicieron varios diagnósticos de paludismo, pero él en realidad completó su misión y luego estuvo un mes y algo en Suiza, porque él tenía familiares en Suiza, estuvo allá y luego regresó al país. ¿Sí? A los 3 meses que regresó al país, ¿sí?, de África, de haber dejado África, tuvo un mes en Suiza, después tuvo 2 meses, acá en Argentina. También, al igual que esta chica, presentó un cuadro agudo de fiebre, de cefalea, de pirogenemia clínica y de sudoración. ¿Sí? Pareció como que este cuadro clínico se tomó un antitérmico, pareció como que este cuadro clínico mejoró espontáneamente, se resolvió espontáneamente. A las 48 horas reapareció la fiebre, ¿sí? Y otra vez volvió a tener este cuadro clínico, por lo cual decidió consultar. ¿Sí? Al examen físico simplemente tenía esplenomegalia, y este es el laboratorio, ¿no? Parecido al de la chica que vimos. Un poquito de leucopenia, neutrófilos normales, un poco de plaquetopenia, un hematocrito podríamos decir que tiene anemia leve, una LDH apenas aumentada, y un hepatograma normal. Así que
un procedimiento diagnóstico fue realizado. Si quieren comentar algo, este es un buen momento para parar. Sería otro paciente con fiebre, sin síntomas focalizadores y con el antecedente epidemiológico de haber viajado a África hace 3 meses. Podría tener relación o no con su viaje. Así que si alguno quiere contar algo. Acá veo en el chat. A ver. Gabriel Moyano pregunta si la enfermedad deja alguna ¿Deja secuela. alguna secuela? No. No sé si se refiere a la enfermedad que él tuvo o si a la enfermedad actual, pero bueno, el paludismo no deja ninguna secuela. Como dato anecdótico les puedo decir que hoy día que estamos contando los muertos por enfermedad de COVID, que el paludismo es la enfermedad infecciosa que más muertes causa en el mundo por año. Hay millones de personas que fallecen en el mundo por paludismo por año. 6 millones, 7 millones, 5 millones, según el año. Por supuesto, casi todos en África, pero desparramados por todo el mundo. África, sudeste asiático, Centroamérica y Latinoamérica. Bueno, acá Arturo pone un proceso que tiene una latencia de al menos 3 meses, asintomático, es raro. Podría ser algo agudo. Ajá. Está bueno, eso es una cosa importante. A mí se me ocurre, por ejemplo, me viene a la mente pacientes que son inmunocomprometidos y uno siempre está pensando en las infecciones relacionadas con el inmunocompromiso, que por supuesto hay que pensarlo así, pero a veces los pacientes tienen las enfermedades que tienen cualquier hijo de vecino, ¿sí? Entonces acá podría ser lo mismo. Tenemos este dato epidemiológico, como tantas veces uno tiene un dato epidemiológico, hay que saber cuánto peso ponerle. Podría ser que este paciente ahora tenga una mononucleosis infecciosa. O si fue en el verano en Santa Fe, podría haber sido un dengue, ¿sí? Y no tener nada que ver, bueno, o un Zika, que ponen acá. Me parece bueno que ponen, depende del año. El paludismo no deja complicaciones crónicas, como la esplenomegalia, ¿sí? Pero sí existe una entidad tropical que se llama la esplenomegalia tropical, que es que en realidad los pacientes que viven en áreas endémicas, donde hay mucho paludismo, si uno va a Brasil, si uno va a África, la mayoría de la gente tuvieron paludismo 30 veces en la vida, 35 veces, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunos libros que ponen como que la esplenomegalia tropical en el fondo son un vaso que está continuamente inflamado y que no se alcanza a desinflamar porque hay una injuria aguda atrás de la otra, ¿sí? Pero una enfermedad aguda, el paludismo, y que resuelve completamente con el tratamiento, ¿no? Por supuesto hay que chequear que esté resuelto porque, bueno, hay resistencia a los medicamentos, hay distintas cosas. Pero un paludismo que no resuelve es una enfermedad mortal. Uno no está 3 meses con paludismo alegremente por la vida, ¿sí? Y sí es verdad que la gente que vive en áreas endémicas, el paludismo empieza a ser bastante menos grave. Uno empieza a tener alguna inmunidad parcial. Entonces el primer episodio es gravísimo, el segundo grave, el tercero un poquito menos, y después, bueno, medio que pasa desapercibido, ¿sí? Filarias. Pone Arturo. Bueno, la verdad que en África, esplenomegalia casi es sinónimo de todas las enfermedades que en África hay, ¿no? Hay calazar, histoplasmosis, tuberculosis, filaria, muchas otras enfermedades parasitarias, bueno, millones. Pero me parece que lo traje al caso clínico porque en todos los libros de infectología y todos los libros de medicina tropical, fiebre en el postviaje es sinónimo de hacer una gota gruesa. Y eso un poco quiero que sea el mensaje de este caso clínico. No dejen de pedir una gota gruesa
y uno por ahí puede pensar que en su centro de salud no tienen quien les mire una gota gruesa, que no es fácil de mirar, pero para que sepan, la red de laboratorios de Santa Fe, ustedes envían la muestra y hay un parasitólogo en Rosario que se entrenó en Brasil en hacer los directos de gota gruesa y nos hace los diagnósticos de paludismo. Si hay alguna duda, se manda el Malbrán. El Malbrán también tiene para hacer PCR, tiene también las tiras de inmunocromatografía, ¿sí? Bueno, pero lo que es raro de este caso es que también todos los libros que dicen fiebre en el postviaje igual a hacer gota gruesa, también se sabe que la incubación del paludismo no va más allá de los 15 días. Entonces casi todos los algoritmos dicen fiebre, más de 15 días, menos de 15 días del postviaje, pensar en paludismo como primero. Más de 15 días, pensar todo lo demás. Pero este paciente tiene un chiste, es que en realidad uno no tiene que dejar de pensar nunca en paludismo, porque ustedes saben que hay 4 especies de Plasmodium, y una es el Vivax. El Plasmodium vivax, que no es el más común en África el más común y el más grave es el Falciparum, y es el que se lleva casi toda la mortalidad en malaria. Existe también Vivax, ¿sí? El Vivax lo que tiene es que, hice el lío acá, ahí está. El Vivax lo que tiene es que tiene la capacidad de dejar una parte de sus parásitos dormidos en el hígado, que se llaman hipnozoitos, ¿sí? Y que pueden ser fuentes de reactivación de paludismo en un futuro. Todos los tratamientos para paludismo, ¿sí?, están pensados para Falciparum y no para Vivax, o mejor dicho, están pensados para todas las especies de Falciparum, pero si uno tiene un Vivax hay que sumarle al tratamiento lo que se llama el tratamiento terminal, que es aparte de recibir el artesunato, o la mefloquina, o la quinina, o el tratamiento que reciban, hay que hacer 15 días de primaquina, porque es el único fármaco que mata estos plasmodium que están dormidos en el hígado y que quedan latentes y que muchos meses después, incluso años, pueden reactivarse y hacer un cuadro clínico de paludismo indistinguible al paludismo agudo. Y fíjense que la presentación clínica de este paciente es que tenía como ciclos de pirogenemia clínica. Es muy típico tener esta pirogenemia con castañeteo, con pilorección, con sensación de frío, con mucho cansancio, transpirar, y después parece que uno está muy bien, pasan 2 días enteros y otra vez el cuadro se repite, ¿sí? Y esto en general coincide con la lisis de los eritrocitos en la reproducción de los trofosoditos de Plasmodium. Así que bueno, le mandamos una gota gruesa a Rosario, y fíjense, de paso para que se lleven en la retina la imagen típica del paludismo, que recuerden que en Argentina, Salta y Jujuy tenemos paludismo, y acá tenemos paludismo por Vivax. Así que todo paciente que vean con paludismo por Vivax, aparte del tratamiento convencional, hay que ponerle primaquina. También les recuerdo que el ministerio provee la medicación, así que si alguno tiene un paciente con paludismo, con sospecha de paludismo, tiene acceso a herramientas diagnósticas y a tratamiento, ¿sí? Y fíjense que es una enfermedad muy fácil de diagnosticar, es hacer una gota gruesa, pero esto un poco es lo que charlábamos de la valija con ruedita, es simplemente pensar que ese paciente que viene de un lugar donde hay epidemiología, conocer simplemente que uno puede tener hipnozoito y que puede tener reactivación de la enfermedad aún 15 días después de haber dejado el viaje, y fíjense que esta es la imagen típica, yo no sé si se ve mi flechita o no, pero dentro de los eritrocitos en esta gota gruesa, fíjense que hay como unos anillos, unos sellos en anillo, así este parásito está torcido como sí mismo y tiene un grumo de cromatina, ¿sí? Como si fuera un tripomastigota con el kinetoplasto, ¿sí? Acá les pongo una que lo amplíe, parece como si fuera un auricular. ¿Ven acá todo el parásito? No sé si se alcanza a ver o no. ¿Se ve, Darío, si yo muevo la flecha acá? Sí, doctor, se ve la flecha. Se ve la flecha. Bueno, este es el parásito dentro del glóbulo rojo que se ve en la gota gruesa. Y uno hace el diagnóstico de paludismo. Por supuesto, después hay que mandar una nueva y chequear que la gota gruesa ya no tenga más plasmodium para que no haya fracaso terapéutico, que a veces lo hay por resistencia a los fármacos, etcétera, etcétera. Así que este paciente es una fiebre en el posviaje con un laboratorio inocente
y sin síntomas focalizadores, y que es un cuadro clínico muy parecido al de la chica que tuvo la fiebre tifoidea. Entonces, para recordar que alguien que viene de viaje, tiene fiebre, no tiene síntomas focalizadores, que el laboratorio no dice mucho, que el examen físico no dice mucho, paludismo y fiebre tifoidea son dos diagnósticos diferenciales que tenemos que tener allá arriba en la cabeza y que son muy fáciles de diagnosticar si se los piensa, pero la mayoría de las veces no se los piensa aunque uno tenga el conocimiento en la cabeza, y ahí es donde nos juega una mala pasada el bibliotecario. Tenemos el conocimiento en la cabeza, pero no echamos mano a ese conocimiento en el momento adecuado. Bueno, avanzamos, así no demoramos mucho. Tercer caso clínico. Si alguno quiere hablar, también se puede. Aparte de escribir en el chat, fíjense que tienen la manito, quien quiera hablar, hacer un comentario, contar algún paciente parecido, aportar algún dato. Miren, me hicieron acordar una cosa. Vamos al del paludismo. Les había prometido que uno de los objetivos de estos Ateneos es cada tanto tirar algún dato de color que sume conocimiento general que siempre sirve. Vieron que ahora está de moda tomar gin tonic, ¿sí? Bueno, es famoso que Churchill, cuando era presidente del Reino Unido, decía que ningún médico en Londres seguramente había curado tantos pacientes como el gin tonic. Y la historia es así, ningún médico curó tantos pacientes como el gin tonic. Dicho al revés, el gin tonic cura más gente que nosotros como médicos. ¿Y cuál es el chiste? Que en la guerra los soldados se enfermaban de paludismo, ¿sí? Entonces les enviaban quinina para que tomaran como profilaxis, fármaco que se sigue usando como profilaxis de la malaria, la quinina. Y ustedes saben que la quinina es muy amarga, es casi intomable. Entonces los soldados lo que hacían es la mezclaban con agua, la diluían todo lo que podían para poder pasarla. Y también, cuando estaban de suerte, les mandaban botellas de gin a los soldados. Cada tantos meses que estaban, le mandaban de regalo botellas de gin. Así que no faltó un buen soldado creativo, y como la quinina era amarga, le puso agua para diluirlo, le mandó un poco de gin e inventó el gin tonic, ¿sí? Entonces el gin tonic es un trago que tomaban mucho los soldados, pero lo hacían como tratamiento, lo hacían para profilaxis del paludismo. De ahí que Churchill decía que el gin tonic había salvado muchos pacientes, simplemente porque prevenía que los soldados tuvieran malaria y se murieran de malaria. Y como dato de color, también el agua tónica nació con la quinina. Si ustedes saben, las primeras aguas tónicas, el Kun y todo, tenían quinina, y creo que siguen teniendo quinina para darle sabor amargo al agua tónica. La agua tónica no existía antes del uso de la quinina como fármaco de prevención para la malaria. Bueno, nada, un chisme. Tercer caso clínico. Voy a correr esto. Ahí está. Tercer caso clínico. Se trata de una paciente que vimos hace poco en el Hospital Cuyen, una paciente joven, sin comorbilidades, que también tuvo un cuadro agudo de fiebre, de cefalea, una cefalea que era 9/10, una cefalea muy intensa que le alteraba la calidad de vida, que prácticamente no la dejaba dormir, una cefalea muy importante que no calmaba fácil con el tratamiento analgésico, ¿sí? Y también tenía mialgias, tenía una tos seca que le agregó al otro día. No tenía nada de compromiso de la vía aérea superior. Ustedes saben que nosotros insistimos mucho en esto de la diferencia entre el síndrome gripal y el síndrome pseudogripal. El síndrome gripal es el que dan todos los virus respiratorios de la comunidad, incluyendo el COVID, que es tener fiebre, tener cefalea, tener mialgia, tener astenia y tener síntomas de vía aérea superior, ¿sí? Uno puede tener oinofagia, uno puede tener rinorrea, uno puede tener congestión nasal, dolor sinusal, lo que fuere, ¿sí?
Pero hay muchas enfermedades como el paludismo, como la fiebre tifoidea, como el dengue, como el Zika que mencionaron, como muchas enfermedades como la lepto, que dan un síndrome pseudogripal, que es que tienen todo este cortejo que tiene la gripe, pero no tienen vía aérea superior. O sea, que en una guardia o en la evaluación de cualquier paciente, el dato negativo en el interrogatorio de no tener vía aérea superior orienta mucho a los diagnósticos posibles. No tener vía aérea superior aleja la posibilidad de tener un virus respiratorio de la comunidad y acerca mucho el diagnóstico a las enfermedades que producen síndrome pseudogripal. En Santa Fe, para tener en cuenta como formas graves de pseudogripal, hantavirus y lepto, ¿sí? Pero también el dengue, el Zika, el chikungunya, todo eso son todos pseudogripal. También la malaria, la fiebre tifoidea. Bueno, como tenía mucha cefalea, se le preguntó puntualmente si tenía fotofobia, náuseas, vómitos, no tenía ningún dato al interrogatorio de hipertensión endocraniana o de signos meningios, y consulta llamativamente luego de 3 días de síntomas por disnea progresiva. Aparte de tener esa tos seca, comenzó con disnea, esta disnea no mejoraba, incluso progresó, y consultó a la guardia del Cuyen pensando que probablemente podría tratarse de un COVID. No tenía nexo epidemiológico para COVID, justo fue en la época en que no estábamos teniendo prácticamente pacientes con COVID. Igual, por supuesto, se le estudió para COVID, se le hisopó en 2 oportunidades y tanto el test rápido como la PCR fueron negativos. Y como antecedente epidemiológico, los infectólogos siempre preguntamos acerca de actividades laborales, recreativas, de animales, etcétera, etcétera. Había comprado con su pareja un loro hacía 30 días. ¿Sí? Al examen físico, tenía alterados los signos vitales, si bien estaba normotensa, estaba taquicárdica, estaba taquipneica, estaba febril, ¿sí? El examen físico tenía rales bilaterales hasta tercio medio bilaterales, ¿sí? Y no tenía rigidez de nuca. Este era el laboratorio, corro acá un segundo de la ventana, este era el laboratorio, 12.400 blancos, eso también va en contra de COVID, 93% de neutrófilos en contra de COVID, hematocrito 38, plaquetopenia leve, una urea normal, transaminasas, no sé, por 7, por 8, 285 de GOT, 106 de GPT, ¿sí? Una PO2 de 54, una saturación por debajo de 92, 80 eritro, una PCR de 389, se le pidió serologías de VIH era negativo, ya les comenté que el hisopado fue negativo, y se le tomaron hemocultivos por 2 juegos, que fueron negativos los 2. La radiografía tenía infiltrados alveolares, bilaterales, en campos medios y bases, y esto es uno de los cortes de la tomografía, donde se corroboraba lo que se veía en la radiografía. No había derrame pericárdico, no había adenopatías, no había lesiones que sugieran alguna patología en particular, y había estas consolidaciones bilaterales con broncograma aéreo claro. Así que bueno, este es un buen punto para parar y pensar sindromáticamente qué es lo que puede tener la paciente, y a partir de ahí tratar de pensar las etiologías posibles. Acá veo que en el chat ya hay 3 cosas escritas. Churchill decía también que una manzana por día mantiene alejado del médico, y más si tiene buena puntería. Muy bueno, me gustó. Pensar en descartar citacosis, pensaría en citacosis por el loro. Ajá. Nosotros preguntamos mucho por animales. Bueno, mucha gente tiene loro. El dato importante en citacosis es que el loro sea un loro pequeño, que sean pichones, en general, que el loro esté enfermo, y muchas veces se les caen las plumas a los loros cuando están enfermos, ¿sí? Así que no es tanto tener un loro como que el loro esté enfermo y sea chiquito. Y en general, si los loros están hacinados por mucho tiempo, como por ejemplo cuando los loros se venden clandestinamente, están enjaulados por mucho tiempo, se los lleva de una provincia para la otra, ahí es más probable que si un loro tiene citacosis contagia a todos los otros y se enferman. Pero sí, claramente citacosis es una posibilidad por este antecedente epidemiológico.
Pero bueno, llama la atención la cefalea que tiene, me parece que es importante, y llama la atención que tiene una neumonía grave de la comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, sindromáticamente, habría que pensar que esta paciente tiene un síndrome pseudogripal, no gripal, pseudogripal, porque no tiene vía aérea superior, y que tiene una NAC grave. Esta paciente hay que verla como NAC grave y estudiarla como tal y tratarla como tal. Hay que internarla en cuidados críticos y colocarle un esquema de antibióticos para neumonía grave de la comunidad, que cubra gérmenes típicos, gérmenes atípicos, incluyendo citocosis, pero también incluyendo clamidia y Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? Y hay que ver si hay factores de riesgo para Staphylometridae de la comunidad, para Pseudomonas, para algún germen especial que implique cambiar el esquema habitual de tratamiento empírico. Ahí Bueno, Arturo, no sé si se refiere a sí, la psicotasis, también a ver, comenta, parece que a las ver. palomas, tan frecuentes en todos los medios urbanos y rurales, también lo contagian. También, exacto, sí. En realidad es bastante amplia la, la cantidad de aves que transmiten la citacosis. No solo los loros que siempre tenemos en la cabeza, también las palomas, que uno las asocia más con criptococo y con histoplasma, pero también transmiten citacosis. Lo que me parece que hace de particular los loros es que los loros en algún momento, ahora no es tan común, pero sigue existiendo, se venden, digamos, como mascotas domesticables para el hogar. Entonces están hacinadas por mucho tiempo, se las tiene en jaulas. Eso no es común en las palomas. Entonces si alguna paloma tiene citacosis, nada, tiene esa paloma y probablemente contagia a pocas palomas. En cambio los loros se los cría y se los hacina, y ahí es donde entre los loros se contagian como si fuera el ser humano que está en un pabellón, digamos. Entonces están en condiciones óptimas de contagio. Y eso me parece que lo que hace que el loro sea particularmente contagioso. Aparte de ser un huésped que particularmente se enferma de Candida citasi. Bueno, entonces pensamos, entre otras cosas, en Clamida citasi. Se pidió serología. Recuerden que acá también en Santa Fe, la red del laboratorio de la provincia, se hace PCR para Clamida citasi, se puede enviar de un VAL o de un esputo, o también se puede hacer serología, pero a condición que uno recuerde que la serología hay que chequear la seroconversión. ¿Sí? Entonces medio que uno el diagnóstico lo hace en retrospectivo. Fíjense que le pedimos la primera serología que dio 1 en 160, que si bien es positivo, uno podría decir, bueno, 1 en 160 es un título bajo, por ahí cruza con alguna otra clamidia, por ahí si uno tiene una clamidia neumoniae de una forma grave, tener un título de 1 en 160, por ahí una reacción cruzada a una clamidia neumoniae. Entonces a las 2 semanas, el 8 del 2, le pedimos una segunda muestra para Clamida citasi, 1 en 1280. Esta muestra ya se la pedimos con la paciente dada de alta, ¿sí? Así que en honor a lo que les mencioné al principio, que una de las cosas que íbamos a hacer en estos Ateneos era recordar alertas epidemiológicas, tanto la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, como la provincia de Entre Ríos, no se sabe por qué, este año y el año que pasó, tuvieron mayor cantidad de casos de citacosis que los que se venían teniendo en los reportes epidemiológicos. O sea que estamos de una u otra forma frente a un brote de citacosis. Les cuento también que el esposo de esta chica también hizo citacosis, no requirió internación, pero tuvo neumonía, requirió la doxiciclina, tuvo serología positiva, ¿sí? Y pronto, Clínica Médica del Hospital Cuyen juntó varios pacientes que tuvimos con citacosis y lo va a publicar en la revista Medicina, ¿sí? Así que apenas lo publiquen, lo vamos a traer a algunos de los ateneos del Club de Estáfilos para que les cuenten el resumen de todos los pacientes que tuvimos con citacosis, pero venga la excusa del caso clínico para recordarle a todo el mundo que estamos teniendo más casos de citacosis que los habituales, ¿sí? Y también me Doctor, parece, sí. sí, también ahí la doctora Sone en el chat escribió si está bien sospechar de inicio una Ujú, NAC severa ujú. con criterio de internación. Sí, buenísimo. Sí. Bueno, acá les pongo.
Miren, creo que acá tengo otra diapo. Sí. Fíjense, cuando uno hace un diagnóstico de neumonía, que para hacer el diagnóstico de neumonía uno tiene que tener signos y síntomas de infección, fiebre, pirogenemia clínica, el que fuere, ¿sí?, asociados a semiología de consolidación o una radiografía o una tomografía que muestren consolidación parenquimatosa. Así que esta chica tenía el diagnóstico de una neumonía, ¿sí? Y después la segunda tarea que uno tiene después que diagnostica una neumonía es saber si una neumonía, si hay que internarla o no, y si hay que internarla en sala general o en terapia intensiva. O sea, evaluar la gravedad de la neumonía. Y fíjense que hay un montón de scores para definir la gravedad de la neumonía. El más fácil es el que desarrollaron los ingleses, se llama CURB 65, que si uno tiene 65 años o más, presión, la B de blood, de presión arterial baja, la R de frecuencia respiratoria más de 25, la U de la urea elevada, y la C de confusión, ¿sí? Cada uno de estos suma un punto, ¿sí? Si uno tiene 2 o más, hay que internarlo al paciente, ¿sí? Si uno tiene 3 o más, hay que internarlo en terapia intensiva. Y por supuesto siempre hay que tener en cuenta factores sociales, comorbilidades, por ahí esto no es tan estricto, ¿eh? Y después están los criterios que hizo la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad de Infectología en conjunto, que definieron qué paciente uno dice que tiene una neumonía grave de la comunidad, ¿sí? Por supuesto hay criterios mayores que con uno solo alcanza, y criterios menores con 3 alcanza, ¿sí? Por supuesto un criterio mayor es estar chocado, o sea, no tener respuesta a los fluidos en la reanimación y requerir inotrópicos, y requerir asistencia respiratoria mecánica por hipoxia refractaria al tratamiento con oxigenoterapia. Y los criterios menores son tener hipotensión que no defina shock, frecuencia respiratoria mayor de 30, confusión, infiltrado multilobar o de rápida progresión, una PAFI menor a 250, una urea mayor a 45, plaquetopenia o leucopenia. Esta chica tenía frecuencia respiratoria mayor a 30, tenía infiltrado multilobar, tenía una PAFI menor a 250 y creo que tenía una urea elevada. Se ve que tenía muchos criterios para definir que una neumonía grave, así que ella tiene una neumonía grave en la comunidad y pasó a terapia intensiva. Más allá que yo se las cuento así en blanco sobre negro en un caso clínico, tenía una mecánica respiratoria regular, se la ve francamente en insuficiencia respiratoria desde el punto de vista clínico, ¿sí? Pero más que nada, traje este caso, 1 por el alerta epidemiológica, 2 para recordar que el síndrome pseudogripal lo dan muchas enfermedades infecciosas, ¿sí? Y que la ausencia de vía aérea superior es un dato clínico negativo importantísimo para pensar fuera de los virus respiratorios. Si cualquiera dijera, che, este paciente, ¿por qué no tiene influenza? ¿Sí? Bueno, porque no tiene vía aérea superior. Es rarísimo tener una neumonía grave por influenza y no tener vía aérea superior, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, el último motivo por el cual me pareció interesante, me parece práctico en esta cosa de ejercitar, pensar los casos clínicos, que hay un autor americano que se llama Acuña, que a mí me gusta mucho cómo escribe, me parece una persona muy práctica y muy conceptual, y que nada, siempre da información de qué elementos tenemos que usar como bisagras para pensar en una u otra cosa cuando evaluamos un paciente. Y él dice que las neumonías tenemos que seguir pensándolas como típicas y atípicas. Y lo que dice que desde el punto de vista clínico y laboratorial, las neumonías atípicas siempre gritan mucho por fuera del pulmón, ¿sí? Si uno tiene una radiografía como esta, ustedes me pueden decir, ¿por qué no tiene un neumococo esta persona? ¿No? Tranquilamente podría ser. Bueno, básicamente porque tiene muchas cosas fuera del pulmón. Esa cefalea desproporcionada, cuando ustedes lean citacosis, cuando lean leptospirosis, cuando lean hantavirus, cuando lean todos los pseudogripales, la cefalea desproporcionada que el paciente le refiere porque le llama la atención, porque es un dato importante, es una cosa bien típica de las neumonías atípicas, ¿sí? Valga el juego de palabras, ¿sí? Esto también pasa con la clamidia, pasa con el micoplasma. Fíjense que algunas enfermedades también de los gérmenes atípicos también pueden dar, por ejemplo, meningitis bullosa, pueden dar anemia hemolítica, pueden dar crioglobulinemias.
pueden dar muchas manifestaciones extrahepáticas. Muchas dan toque de transaminasa. Fíjense esta chica que tenía transaminasa por 7, por 8, tenía francamente una hepatitis. Eso no es común en neumococo. Neumococo uno puede tener bacteriemia, puede tener sepsis, y en general uno tiene bilirrubina elevada, pero no transaminasa. Con lo cual, pensar que las causas de neumonía atípica en general son enfermedades sistémicas que tienen también compromiso pulmonar. Entonces, hantavirus, fíjense que el hanta es re común que de transaminasas elevadas, leptospira, es re común que uno tenga, por ejemplo, inyección conjuntival, que uno tenga vasculitis, que uno tenga insuficiencia renal. Entonces son enfermedades que, si bien la radiografía es indistinguible de una neumonía por neumococo, son pacientes que clínicamente tienen un síndrome pseudogripal, que tienen compromiso por fuera del pulmón, y eso es evidenciado tanto en el examen físico como en el laboratorio, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice Cuña? Miren fuera del pulmón, si tiene mucho fuera del pulmón, estaremos en presencia de una neumonía atípica. Si tiene solamente pulmón, es una neumonía típica. Pero cuando uno tiene una neumonía atípica, ahí el trabajo del médico es pensar en atípicas zoonóticas y no zoonóticas. Entonces ahí uno tiene, por ejemplo, clamidia y micoplasma como no zoonótica en el paciente que no tiene ningún dato epidemiológico de rigor, y pensar en todas las demás zoonóticas. Pensar en hantavirus en Santa Fe, pensar en leptospira en Santa Fe, pensar en citacosis en las personas que tienen loros, Coxiella burnetii en la gente que tiene contacto con ovejas, más en Entre Ríos, más en Córdoba, pero bueno, gente que está que cría ganado, digamos, de caprino u ovino. Así que me parece un esquema lindo para tener en la cabeza. Mucho fuera del pulmón, pensar en atípicas, y dentro de las atípicas, zoonóticas y no zoonóticas. Y pensar siempre que las atípicas, tanto zoonóticas como no zoonóticas, empiezan como síndrome pseudogripal sin compromiso de la vía aérea, que después devienen a un cuadro de insuficiencia respiratoria o de neumonía por compromiso de la vía aérea inferior. Entonces el caso citacosis. Último caso, así ya vamos terminando. También un paciente que tuvimos hace poco en el hospital, de hecho todavía está internado. Perdón. Bueno, es un varón de 57 años que como antecedentes tiene etilismo de jerarquía, tiene pareja no estable, tiene relaciones no protegidas, o sea, tiene conductas sexuales de riesgo, y tiene un cuadro de muchos meses de evolución, y que consultó con unos cuantos centros de salud, incluso estaba en estudio por demencia de rápida progresión. Sin embargo, este paciente había perdido peso, tenía cefalea que no terminaba de mejorar, que iba, que venía, ¿sí? Y familiares como él empezaron a notar que tenía trastornos cognitivos, fundamentalmente de todas las funciones superiores. Empezó a tener pérdida de la memoria anterógrada, dificultad para la concentración, para la concreción de ideas, para la toma de decisiones, tenía tendencia parecía que tenía depresión, parecía que tenía demencia, ¿sí? Sin embargo, también tenía equivalentes febriles, y agrega en el último tiempo trastornos de la marcha y algo de somnolencia, ¿sí? No tiene ningún síntoma respiratorio y consulta por progresión de los síntomas. El examen físico estaba eupneico, eufímico, normotenso, se constató un registro subfebril al ingreso, y claramente tenía rigidez de nuca, estaba bradipsíquico al interrogatorio, y tenía dificultad para nominar los objetos, para comprender órdenes, para repetir consignas, ¿sí? Y tenía un sexto par craneal. El resto de examen físico, nada a nivel respiratorio, y tenía hepatoesplenomegalia. Este era el laboratorio, que era llamativo por tener tricitopenia, tenía, leucopenia, tenía un hematocrito de 25, y tenía plaquetas de 90.000, un poquito de urea, un poco de transaminasas, FAL y LDH es muy elevadas, 800 de FAL, 1700 de LDH, eritro y PCR es muy elevadas, ¿sí? Y dentro de las serologías que le pedimos para tratar de
de poner a este paciente dentro del canasto de los inmunocomprometidos o de los inmunocompetentes, un VIH que fue positivo, ¿sí? Pensando también en sus conductas de riesgo, y ya con CD4 de 168. O sea que estamos asistiendo a un paciente que probablemente tenga una enfermedad marcadora por su HIV, pero independientemente de la enfermedad actual, ya es un paciente que tiene wasting por su HIV y que está en estadio C3. Este paciente seguramente tiene entre 5 y 8 años de historia de su enfermedad. Tenía una radiografía y una tomografía de tórax normales, pero por sus trastornos conductuales y por la rigidez de nuca decidimos pedirle una tomografía y hacerle una punción lumbar. Así que esta es la tomografía que le hicimos, y destaca, me parece, por 2 o 3 cosas. Uno, que tiene una atrofia cortical importante para la edad que él tenía 57 años, ¿sí? Tiene hidrocefalia, muy importante, tiene un refuerzo ahí del epéndimo en los ventrículos, y tiene una lesión nodular sólida en la cápsula interna. Así que este es el paciente. Me parece que, a diferencia de los otros pacientes, bueno, es inmunocomprometido en vez de inmunocompetente, es un inmunocomprometido severo, porque tiene enfermedad avanzada por HIV, que está sin tratamiento, que es reciente diagnóstico. Y también, a diferencia de las otras enfermedades que vimos, esto es una enfermedad claramente crónica, tiene meses de evolución, así que hay que pensar o que tiene como patología crónica su propio HIV y su síndrome de desgaste, y ahora sobreagregó una enfermedad aguda, o si tiene simplemente una enfermedad crónica que viene lenta, pero a paso firme, desmejorando, y bueno, llegó a algún punto donde el paciente finalmente consulta. Es un motivo de confusión frecuente en medicina que las enfermedades crónicas, cuando llegan a determinado punto y el paciente consulta, muchos médicos interpretan que el paciente tiene algo de reciente comienzo, y es simplemente que en el último tiempo desmejoró medio exponencialmente, pero es una enfermedad que, si uno habla con los familiares, y bueno, ya lo venían viendo mal desde hace un tiempo, si uno busca una foto del paciente, bueno, si uno le pregunta por fechas puntuales para que recuerde, y va tomando algunos parámetros de referencia, en general son pacientes que vienen enfermos desde hace mucho tiempo. Así que bueno, corto acá. Si a alguno le parece opinar, si quiere hablar por micrófono o si quiere comentar por el chat. Acá hay un chat que estoy viendo. Acá José Luis López menciona si se le estudió sífilis. Sí, tiene una BRL negativa, y ya van a ver que tiene una BRL negativa también del líquido, pero es un diagnóstico diferencial muy importante. Tanto si el paciente tuviera meningitis como si tuviera demencia, la sífilis en los pacientes inmunocomprometidos quema etapas, y lo que en un paciente inmunocompetente ocurre en 30 años, a lo mejor en un inmunocomprometido ocurre en 8 años. ¿Sí? Así que uno, por sífilis y el sistema nervioso central, puede tener meningitis aguda a líquido claro, puede tener una forma intermedia a los 3-4 años de la enfermedad, que es la sífilis meningovascular, que uno la piensa en pacientes jóvenes sin factores de riesgo para tener ACV y que tienen demencia o multiinfarto, tienen múltiples episodios de ACV siendo jóvenes. ¿Sí? Es uno de los diagnósticos diferenciales de pacientes jóvenes o con ACV múltiples. Pensar en sífilis meningovascular, y esto es simplemente porque la sífilis produce vasculitis. ¿Sí? Y por último, uno puede tener una parálisis general progresiva, que no es más que la demencia por la sífilis terciaria. ¿Sí? Es una demencia de rápida progresión por el compromiso plasmocitario de la sífilis en el cerebro. Es la versión del cerebro del tabes dorsal en la médula. Este paciente también tenía trastornos de la marcha, así que tranquilamente podría haber tenido una parálisis progresiva. ¿Sí? Pero una BRL en suero negativa prácticamente descarta sífilis del sistema nervioso central. Pero bueno, yo no lo puse este dato, así que viene muy bien la pregunta. Y Alejandra pregunta la PL. Bueno, entonces un poco acá el caso es para ver qué es lo que uno piensa sindromáticamente con este paciente, ¿no?
tiene cefalea, tiene pérdida de peso, tiene rigidez de nuca, tiene trastorno de las funciones cerebrales, y todo esto tiene meses de evolución. Así que este paciente, desde el punto de vista sindromático, claramente tiene un síndrome de desgaste, o un síndrome de impregnación, o un síndrome constitutivo porque ha perdido peso, pero por sobre todas las cosas tiene una meningoencefalitis crónica. Hay que pensarlo como una meningoencefalitis crónica, ¿sí? Si la tomografía no hubiera tenido nada, o solamente hubiese tenido atrofia cerebral, uno podría haber pensado en una enfermedad de Alzheimer, uno podría haber pensado en una demencia asociada por el HIV, el propio virus del HIV, en pacientes así en estadio C3, pueden dar demencia, pero en este caso particular, que ahora les voy a mostrar la PL, y que además tiene esta tomografía, hay que pensar que tiene algo sobreagregado, ¿sí? Que tiene una enfermedad sobreagregada que hizo que en los últimos 3 o 4 meses su demencia progresara rápidamente, ¿sí? Esta era la punción lumbar. Bueno, lo interpretamos como un wasting, como una meningoencefalitis crónica, y esta era la PL. Tenía presión de apertura elevada, tenía 133 células a predominio mononuclear, tenía proteínas de 250, la tinta china era negativa, la antigenorraquia era negativa. Recordar acá que uno nunca se queda tranquilo de que el paciente no tiene criptococosis con una tinta china negativa, pues la sensibilidad es más o menos 70-80%, ¿sí? Mientras que la antigenorraquia es por encima del 90%. Así que un paciente con meningitis crónica que tiene una tinta china está insuficientemente estudiado para criptococo. Tiene un Zell-Nielsen negativo, que por supuesto no descarta tuberculosis. El Zell-Nielsen tiene una sensibilidad cercana al 10%. O sea, 9 de cada 10 pacientes que tienen tuberculosis tienen Zell-Nielsen negativo, ¿sí? Tenemos en la provincia la posibilidad de, a través de la red de laboratorio, enviar para un GeneXpert, que no es más que una PCR para tuberculosis, que tiene muy buena sensibilidad en el líquido cefalorraquídeo, pero además el GeneXpert es una máquina que, además de hacer una PCR para el antígeno de tuberculosis, informa si el paciente tiene resistencia a la rifampicina o no. Entonces ayuda en el tratamiento empírico para tuberculosis, ¿sí? Y uno tiene el resultado en 24 horas. El ADA era de 8, y le pedimos también una PCR para toxoplasma, por esa lesión nodular que teníamos. Recuerden que la PCR en líquido cefalorraquídeo en HIV tiene un valor predictivo positivo muy bueno. Si es positiva la PCR, probablemente la masa cerebral es por toxoplasma, ¿sí? Pero si es negativa, no descarta que el paciente pueda tener toxoplasmosis. Más o menos la sensibilidad del 50%, ¿sí? O sea, la mitad de los pacientes que sí tienen toxo tienen PCR negativa. Pero cuando es positiva, la especificidad es cercana al 100%. ¿Sí? Así que bueno, ahí estamos. Este es el paciente, este es el cuadro clínico, esta es la enfermedad de base, y esta es la punción lumbar. Con toda esta información que no es poca, ¿no? Fíjense que para hacer diagnóstico en estos pacientes hay que tener mucho recurso microbiológico, y uno como infectólogo siempre tiene un hándicap distinto según si uno tiene un laboratorio bueno o un laboratorio malo. Uno puede pensar en 1000 diagnósticos diferenciales, pero si uno no cuenta con el recurso microbiológico, que hoy día es cada vez más molecular, muchos diagnósticos se escapan, o muchos diagnósticos llegan tarde, ¿sí? Imagínense que este paciente con un GeneXpert negativo, a lo mejor el cultivo va a tardar 6 semanas, o si es paucivacilar 8 semanas, 10 semanas, ¿sí? En un paciente que, bueno, está teniendo un curso muy desfavorable de su enfermedad, tiene riesgo de vida y tiene riesgo de secuelas irreparables, ¿sí? Así que este es un buen punto, me parece, de vuelta para parar, y este es el caso clínico casi completo, y un poco para pensar en algunos diagnósticos diferenciales más, y para pensar en qué es lo que está faltando de la metodología diagnóstica, y para pensar también que es una enfermedad que hay que tener la alerta epidemiológica y estar siempre atentos, porque cada vez tenemos más, y es una enfermedad no tan pensada por los médicos. Si alguno quiere contar algo.
o si alguno quiere hablar por el micrófono. Amplío la pregunta. ¿Alguno le Doctor, pondría? Sí, sí, disculpe que lo interrumpa. sí, Ahí veo que Paola Caponi ha levantado la mano. No sé si sí, sí, te sí, parece, le por doy. favor. Sí. Paola, ¿podés activarte el micrófono? Para, Hola, ¿ahí me ves? escucho perfecto. Ah, me escuchabas, pero no me ves. A ver, No, 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 los asistentes no tienen la cámara. veo la Ah, manito listo, levantada. no, porque pensaba, no, perdona. No, te pregunto, respecto al caso, Ujú. hasta ese momento el paciente evolucionaba a Glasgow. Yo no escuché bien, doctor. ¿Usted escuchó? No, no. Escuché el principio, Paola, ¿podés repetir por favor la pregunta? No, no se escuchó bien. escuché la primera parte que nos preguntaste cómo evolucionaba clínica y neurológicamente con su Glasgow, cómo era la evolución del sensor y esas cosas. ¿Puede ser? ¿Algo más? Y él- Ujú. Bueno, eh, fiebre siguió teniendo, prácticamente todos los días tenía registros febriles, y el sensorio era bastante fluctuante, pero básicamente tenía tendencia a la somnolencia, estaba continuamente bradipsíquico, e incluso por momentos, cuando se sumó la internación, tenía episodios de excitación psicomotriz y tenía eh, reagudizaciones, digamos, de su síndrome confusional. Así que bueno, no tenía buena evolución clínica, claramente, ¿no? Además tenemos una PL que tiene líquido inflamatorio, claramente este paciente tiene meningitis, pero además la enfermedad actual y la tomografía nos dice que también el paciente tiene compromiso primario de su encéfalo, o sea, también tiene encefalitis crónica, ¿sí? Eh, bueno, buenísimo. Ahí tiene un comentario en el chat, Sí, doctor. acá veo en el chat, Alejandra pone, se podría sospechar TBC, ¿sí? Bueno, este paciente es prototípico de meningitis crónica por HIV. Esto es lo que uno habitualmente veía en las meningitis tuberculosas, ¿sí? Que eran meningoencefalitis reales, ¿sí? Y que tenían estas lesiones, a ver si las puedo poner de vuelta, tenían estas lesiones en la tomografía, que eran tuberculomas, que no son más que la evolución de los granulomas microscópicos, que luego se hace un granuloma simil-miliar, y que sigue creciendo y se hace un nódulo sólido, que con el tiempo se reblandece y sigue creciendo, y se hace un absceso tuberculoso. Muchos pacientes que tienen tuberculosis o meningitis crónica por tuberculosis tienen estos tuberculomas, y a veces múltiples, ¿sí? Y este es el típico paciente donde uno no dudaba ni un segundo en ponerle tratamiento empírico para tuberculosis y corticoides, ponerle 4 drogas y corticoides, ¿sí? Porque ustedes saben que, que el pronóstico de un paciente con meningoencefalitis tuberculosa depende de la celeridad en el diagnóstico y en instituir el tratamiento. Entonces, cuanto antes uno empiece el tratamiento, mejor pronóstico va a tener el paciente, porque muchos pacientes con tuberculosis quedaban muy secuelados, ¿sí? Entonces este es el paciente que uno no tendría que dudar en ponerle 4 drogas, y mucho menos en nuestro país, donde la tuberculosis es súper frecuente, ¿sí? Hoy día contamos con el GeneXpert, que no descarta completamente una tuberculosis, pero aleja mucho el diagnóstico. Yo ahora no tengo en mente el número exacto, pero porque además hay distintas series, y no sé exactamente cuánto es la sensibilidad, pero tengo en mente que más o menos la sensibilidad del GeneXpert es como 70%, 80%. Es bastante buena, pero no es 97, digamos, no. Entonces aleja un montonazo el diagnóstico de meningoencefalitis tuberculosa. Nosotros le pusimos 4 drogas y le pusimos corticoides,
pero no es el diagnóstico. Alguno quiere sumar. Fíjense que el ADA en tuberculosis en general es por encima de 13. Pero bueno, nada, es un dato más el ADA. Pero bueno, las proteínas elevadas en estos valores, incluso a veces hemos tenido pacientes con 1500 gramos de proteínas, se bloquean y tienen valores altísimos. A veces tienen 400, 500 células mononucleares, presión de apertura elevada. Este líquido cefalorraquídeo tranquilamente es de tuberculosis. ¿A alguno se le ocurre algo más? Bueno, en Argentina también hay que pensar en las serologías de este paciente. Ustedes saben que una de las cosas típicas en inmunocomprometido es que las enfermedades se adquieren de nuevo o reactivan enfermedades que uno ya tiene. Entonces en los inmunocomprometidos es muy importante conocer la serología de qué es lo que está primoinfectado del paciente. Por ejemplo, es importante saber si el paciente tiene estrongiloide, porque cuando se inmunocompromete se reactiva. Es importante saber cómo es la serología para toxo, porque si es serología toxo positivo, se reactiva. Es importante saber cómo es la serología para CMV, es importante saber cómo es la serología para Chagas en Argentina. ¿Sí? Hemos visto varios pacientes con HIV y trasplantados con chagomas cerebrales. Ese nódulo podría ser el principio de un chagoma en un paciente que tiene serología positiva para Chagas y que está inmunocomprometido. También en uno de los ateneos del Club del Estáfilo de años anteriores, que ojalá los podamos subir, presentamos un HIV con un chagoma, y en el caso clínico está el videíto del tripomastigote en el examen en fresco que se está moviendo en el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Y después tenemos un GIEMSA con el tripomastigote muerto con el kinetoplasto. Así que ojalá lo puedan ver cuando lo sumamos. Y ese caso es lindo para compararlo con este paciente. Bueno, avanzo. Siempre a estos pacientes también hay que pensar en infecciones fúngicas. Cuando se piensa en tuberculosis, todo paciente que uno piensa en tuberculosis, al lado tienen que poner histoplasmosis. Así, sin ningún tipo de conocimiento, el que piensa en tuberculosis piensa en histoplasmosis. Porque los cuadros clínicos son medios indistinguibles. Lo que la tuberculosis hace en el pulmón, lo hace la histo, lo que hace, con algunas diferencias. En general la histoplasmosis da citopenias, como tenía este paciente que tiene tricitopenia. Muchas veces la histoplasmosis da lesiones cutáneo-mucosas, que este paciente no tenía. Bueno, y alguna otra diferencia sutil, pero básicamente eso. Fíjense que este paciente tiene una LDH muy alta, que eso es típico de la histo. Tenía una LDH de 1000 y pico. ¿Sí? Y entonces parte de la metodología de estudio es un poco lo que decíamos hoy. Hay que contar con herramientas diagnósticas importantes. Nosotros le mandamos a Guillermo Fromm, que es un micólogo que hace diagnóstico molecular de micología, y hoy día todo paciente con sospecha de meningoencefalitis por histoplasma, que es la segunda causa más frecuente de meningitis crónica después del criptococo, ¿sí? Así que yo les diría que entre tuberculosis, criptococo e histo, damos cuenta de la mayoría de las meningoencefalitis crónicas, ¿sí? Uno puede hacer una PCR panfúngica, uno puede hacer una PCR para histoplasma, o uno incluso puede pedirle un galactomanano, como se pide en el lavado bronquial o en sangre, se puede pedir en líquido cefalorraquídeo. Y un valor elevado refuerza el diagnóstico. También en un ateneo del año pasado, en uno de los últimos, mostramos abscesos cerebrales y meningitis crónica por histoplasma en un paciente trasplantado renal, ¿sí? Que tenía galacto y todo positivo. Así que el diagnóstico es una meningoencefalitis crónica por histoplasma en un paciente de VIH positivo. Le sacamos las 4 drogas, le pusimos anfotericina, está teniendo un curso favorable, ¿sí? Doctor, Pero un poco, sí, ahí en perdón. el chat tenía también un comentario de la doctora Besone, dice, es decir, puede ser encefalitis crónica por HIV con un oportunistas de reciente Sí, aparición. sí, sí. El paciente mejoró bastante con la anfotericina, con lo cual gran parte de su daño cognitivo es por la histoplasmosis, ¿sí? Entonces acá hay que pensar que si uno hiciera una biopsia cerebral, este paciente tiene lesiones por histoplasma en el encéfalo, ¿eh? Tiene vasculitis, tiene granulomas, tiene inflamación crónica, ¿sí? La mayoría de las enfermedades infecciosas dan
o meningitis media suelta, o encefalitis media suelta, como por ejemplo uno podría decir el neumococo da meningitis, el herpes simplex 1 da encefalitis, ¿sí? Pero algunas enfermedades infecciosas medio que tienen las dos cosas a la vez, y son cuadros de meningoencefalitis desde el vamos. Y la tuberculosis y las micosis endémicas van a la cabeza en estos cuadros. Así que es muy probable que este cuadro de demencia, entre comillas, sea una demencia secundaria por encefalitis crónica por histoplasma, ¿sí? El síndrome de encefalitis crónica existe sobre todo en inmunocomprometidos, hay que estar muy atentos a eso, así como hay demencias de rápida progresión por enfermedades autoinmunes, por vasculitis, por Hashimoto, por lo que fuere, también lo hay por enfermedades infecciosas. Entonces, recordemos, ya que viene la pregunta, la demencia es un diagnóstico de descarte. Uno tiene que asegurarse que todo ese trastorno cognitivo y conductual no tiene una causa secundaria, sobre todo que no tenga una causa secundaria tratable y que el paciente mejore, como es este caso. Así que, pero es posible, esto es un HIV avanzado en estadio C3, es posible que algún daño cognitivo por su propio HIV tenga. De hecho, hay muchos trabajos que muestran que los pacientes HIV avanzados, cuando se les hace test cognitivos mucho más profundos que el mini-mental, tienen daño cognitivo, ¿sí? Tienen capacidades superiores disminuidas. Así que, bueno, y sí, muchos de estos pacientes tienen mezcla de cosas, tienen algo de base con algo sobreagregado, pero claramente lo que explica todo este cuadro clínico de 4 meses de evolución es su histoplasmosis. Así que un poco también, una vez más, el recordatorio epidemiológico es que estamos teniendo, no nosotros en Santa Fe, Latinoamérica y Centroamérica en general, hay tasas más y más altas año tras año de histoplasmosis, y para que tengan en cuenta, hay mucha bibliografía en diversas revistas de la especialidad, donde en muchos países la histoplasmosis destronó a la tuberculosis como causa número 1 de síndromes infectológicos en pacientes inmunocomprometidos. En toda Centroamérica, incluso en Guayana y en Brasil, la histo es más frecuente que la tuberculosis en pacientes HIV. ¿Sí? Quedó como primer causa de enfermedad oportunista por encima de la TBC. ¿Sí? Y nosotros estamos viendo muchos trasplantados HIV con histoplasmosis. Les diría que estamos viendo más que TBC. Entonces, esto un poco para la cosa que hablábamos en el servicio, tal vez estos pacientes con meningoencefalitis crónica, donde uno 10 años atrás no hubiera dudado un segundo en ponerle 4 drogas, de hecho a este paciente le pusimos 4 drogas, hoy día me parece que es el escenario típico para pensar en las dos cosas, y tal vez estos pacientes requieran tratamiento empírico con ANFO, aparte de las 4 drogas, a condición de que seamos prolijos y que procesemos adecuadamente las muestras microbiológicas y que podamos tener un diagnóstico etiológico, si no después es imposible de manejar. Entonces, si uno cuenta con la red del laboratorio de la provincia, que uno puede pedir PCR para histoplasma, que uno puede pedir galactomanano, que uno puede pedir un ADA, que uno puede pedir un cultivo rápido para tuberculosis, que uno puede pedir un GeneXpert, bueno, uno puede pedir un montón de cosas. Bueno, es importante definir el síndrome clínico de este paciente, sobre qué huésped está puesto este síndrome clínico, cuáles son los diagnósticos diferenciales más importantes y cuál es la metodología de estudio de hoy día para estos pacientes para poder hacer el diagnóstico y poner rápido el tratamiento. Entonces, si a este paciente le hubiéramos puesto anfotericina inicialmente, hubiéramos adelantado una semana el tratamiento con anfotericina. Por suerte tuvimos muy rápido los resultados, pero bueno, una semana en este cuadro clínico que ya estaba llegando, digamos, a un punto medio álgido, hubiese sido importante. Y así todo mejoró muchísimo el paciente con la ANFO. Por supuesto también es importante empezar el tratamiento antirretroviral, que eso también mejora la sobrevida de los pacientes. Y bueno, estar atento al síndrome de reconstitución inmune, que a veces ocurre en estos pacientes, y bueno, eso. Acá ponen también, no, perdón, era eso que vi. No hay nada más. ¿Alguien quiere hacer algún comentario por el micrófono? ¿Por el chat? Este es el último caso y creo que acá estamos terminando.
Si alguno mientras tanto quiere poner algo en el chat, les voy recordando que, bueno, que nosotros traemos casos clínicos que por supuesto pueden servir como herramienta pedagógica para aprender la patología infectológica, pero recuerden también el punto que vimos inicialmente, que una de las ideas de estos ateneos es brindar un espacio, digamos, de ayuda a los colegas de la provincia que no tengan la posibilidad de contar con un especialista a la mano, y que puedan traer acá y contarnos un caso. Ni siquiera hace falta que armen un PowerPoint, simplemente con que nos cuenten el caso y que entre todos podamos ayudarlos a pensar el caso, o aunque más no sea para tirarle algún chisme de a dónde pueden enviar la muestra, qué tipo de muestras pueden tomar y a dónde procesarla, o eventualmente si necesitan derivar el paciente a un centro de mayor complejidad y que se lo aceptemos, o en un sanatorio los que tengan obra social, o en el hospital los que no cuenten con obra social. Bueno, bienvenido sea, así que bueno, quedan todos invitados para, creo que con esta terminamos, quedan todos invitados para el tercer jueves del mes que viene, quedan todos invitados para que traigan un caso clínico si quieren. Vamos a ver de a la brevedad subir los otros ateneos que tenemos de los años anteriores para que se pueda jugar con la comparación de los casos clínicos que hemos ido presentando a lo largo del tiempo. Y bueno, y también usar la plataforma del Colegio de Médicos para quien tenga alguna inquietud particular o algún interés particular por algún tema, que nos pueda sugerir qué temas son de interés para la gente que se anota en los ateneos de Infecto, cosa que podamos recoger esa inquietud y traerle casos clínicos que, bueno, que sean acordes a los gustos, a las inquietudes y a las necesidades de cada uno en la región donde uno está trabajando, el tipo de pacientes que uno ve, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, vamos terminando. Arturo, no sé. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, obvio. Tengo habilitado el micrófono, bien. Doy fe de lo que dice Abel. Compartimos un paciente que tenía una lesión en labio. El paciente, bueno, después falleció por otra cuestión, pero terminó siendo una histoplasmosis y que nos costó mucho arribar a ese diagnóstico. Y Abel, con absoluta generosidad, puso todos los medios posibles para acceder al diagnóstico, ¿no? Y al tratamiento. Así que en eso lo que dice es real, es absolutamente real. Ya me había olvidado. Pero no, a nosotros nos pasa, nosotros mismos como infectólogos vamos a un sanatorio, a otro sanatorio, a otra institución, y nada, tenemos hándicap distintos, porque bueno, lamentablemente en la medicina moderna no basta con conocer los temas, no basta con tener presente cuáles son los estudios que hay que pedir, sino hay que tener acceso para poder hacerlo, y ni mencionar las limitaciones de las autorizaciones de las obras sociales, etcétera, etcétera. Así que nosotros en el hospital, contamos con una red de laboratorio que está a nivel del primer mundo. Podemos mandar prácticamente lo que querramos, lo que no se procesa en Santa Fe va a Rosario, lo que no de Rosario va al Malbrán. Entonces, bueno, conocer que si uno trabaja en determinados lugares y que uno no está pensando adecuadamente el diagnóstico, pero no cuenta con los recursos, digamos, microbiológicos, bueno, es cuestión de mandar el paciente y listo, ¿no? Con todo gusto. Bueno, nos vemos el mes que viene, ¿sí? Buenísimo, doctor. Bueno, aprovecho para decirle a Josefina, que había preguntado dónde subimos la grabación. La subimos próximamente a la plataforma Moodle del Colegio Médico, y como nosotros ya tenemos todos los datos, porque cuando se inscribieron nos los dejaron, les vamos a enviar un correo electrónico con la forma de acceder. Y eso por un lado. Bueno, y por otro lado, doctor, muchísimas gracias en nombre del Colegio de Médicos y del SEM.
por toda esta clase que nos ha dado, muy interesante. Y bueno, ¿cuándo sería el próximo encuentro, doctor, para recordarle a los Y asistentes? acá tengo el almanaque, pero debería ser el tercer jueves del mes que viene. A ver si veo bien, mayo, junio. A ver. Sí, Junio, el tercero me 1, 2, parece. el 17 sería. Ajá. 17, jueves 17 de junio sería el próximo. ¿Sí? Y recuerden subir a la plataforma si tienen algún tema de interés particular. Sí, y nosotros, bueno, justamente para llevar un orden en todo esto, se tienen que volver a inscribir. En cada Ateneo se pide que se vuelvan a inscribir. Pero bueno, eso se publica en la página web del colegio y Bueno, se van a enterar, digamos, para que se puedan inscribir al próximo Ateneo. Bueno, buenísimo. doctor, renovarles los agradecimientos de parte del SEM y del colegio. Muchísimas gracias y hasta entonces. Vale, nos vemos. Saludos a todos. Saludos. Muchísimas gracias. Chao, Arturo. Adiós.